podría aplicar y lo vamos a hacer de la mano del licenciado José Hernández. Don José, un placer tenerlo aquí en casa. Muy buenos días. Buenos días y es un gusto estar acá nuevamente. Don José, explíquenos a ver desde el principio, ¿verdad? ¿En qué momento, en qué situación, ¿verdad? Podría aplicar una incapacidad a estas situaciones que mencioné. Sí, partamos de un hecho. ¿Qué es una incapacidad? Es básicamente un periodo de descanso obligatorio y ahí nos va a decir mucho para todo lo que se viene más adelante. Recomendado o ordenado más bien por un médico. Y hagamos el énfasis, es obligatorio, ¿verdad? No es si el trabajador quiere. Y eso nos pone en un contexto. El trabajador no va a estar obligado a dar el servicio y el patrono no va a poder exigir que se le dé el servicio en ese periodo de tiempo. Ahora bien, los hay de varios tipos de incapacidades. Por ejemplo, estaríamos hablando de que usted se podría incapacitar por una situación de maternidad, por riesgos del trabajo, por enfermedad y eventualmente ahora la caja también tiene un tipo de licencia que es cuando la persona tiene que cuidar a un adulto mayor en fase terminal. Entonces, bajo esos conceptos, podría un trabajador incapacitarse y entonces el riesgo del trabajo forma parte de esto. Ahora, veníamos a hablar del estrés. El estrés formaría parte precisamente de esa parte del riesgo del trabajo por exceso de trabajo de una persona. Por ejemplo, José, ¿qué pasa si una persona se siente verdaderamente cansada, agotada? ¿Podría realmente dársele una incapacidad por este tema? Sí, y hay varias formas de abordaje. Cuando esa persona está, como decimos, agobiado, agotado, ya no rinde en su trabajo. Exacto. Y es más, imaginémonos una persona que colapsa en el centro de trabajo, que empieza a llorar, que está cansada, abrumada, que ya dice, mira, ya definitivamente ya no puedo más. Aquí hay temas que hay que ir determinando por qué se dio ese colapso de esta persona, por qué usted trabajador ya siente que en este momento no puede más. ¿Es por exceso de deudas, por ejemplo, o realmente un problema familiar, o ya es la carga propiamente de su trabajo? Entonces hay que determinar esto, puede ir a la caja, o eventualmente podríamos mandar a ese trabajador directamente al INSS. Y los dos incapacitan, pero si es por exceso de trabajo, al que le corresponde es al INSS. Al INSS. Ahora, en el caso, por ejemplo, de todo lo que estamos mencionando, ¿verdad? Estrés, trastornos de ansiedad, agotamiento, incluso esa sensación de que estoy deprimida, ¿verdad? Uno dice, ¿le suma, por ejemplo, el tipo de trabajo que tenga o le suma la jornada, el tipo de jornada que tenga yo para poder acreditarme esta incapacidad? Sí, claro, imaginemos un trabajador que viene trabajando jornadas extensas. Nocturnas. Sí, nocturnas, un mes, otro mes, va a llegar un punto donde este trabajador está colapsando. O sea, ya él está cansado y eventualmente ya no va a rendir lo que debería estar rindiendo. Ahora, ¿dónde voy? Usted mencionaba que nos tocaría ir al INSS, por ejemplo, en este caso, dependiendo. Sí, vamos a imaginarnos la situación realmente que el trabajador está colapsando. Exacto. Entonces, lo primero que va a hacer la gente es ir a la caja. Sí. Y va a llegar y usted, trabajador, le va a decir al médico, me siento cansado, me siento agotado. Ahí el médico podría dar una incapacidad de un día. Okay. Pero si el trabajador en ese momento le dijo al médico, es que yo me siento agotado por el exceso de trabajo, el médico le va a incapacitar por ese día, pero le va a decir, le vamos a dar la referencia para que se vaya al INSS. ¿Por qué? Porque como es un riesgo del trabajo, ese exceso de trabajo, le corresponde al INSS incapacitar. Ahora, ¿podríamos ir directo al INSS o tenemos que pasar por la caja en este caso? Podría ir el trabajador directamente al INSS siempre y cuando su patrono le emita la boleta para que lo atiendan. ¿Por qué? Porque recordemos que el centro de trabajo, el lugar de trabajo, tiene que tener la póliza de riesgos del trabajo. Claro. Ahora, pero digamos, lo que le tiene que pedir al patrono es básicamente es una boleta. La boleta para ir a atenderse, pero no tiene que referir el motivo, decir algo, no, o es como cualquier situación con la que vayamos al INSS. Sí, simplemente tu patrono te da una boleta para que te atiendan. Y ese trabajador va a llegar y va a decir en emergencias, vengo por esta causal. Aquí es donde viene un tema muy importante para que los amigos sepan cómo hacer. Cuando llegan van a enfrentar a un filtro.
¿Cuál filtro? Donde van a determinar realmente cuál es el motivo de este estrés. Si el trabajador cuando llegue va a ir con un psicólogo o con un psiquiatra. Ajá. Ahí va a haber un filtro, una entrevista, digamos así, y entonces a usted le van a preguntar un montón de cosas. Entre ellas, por ejemplo, si usted tiene deudas, y si usted dice, sí, tengo deudas, podrían empezar a escarbar qué tan comprometido está usted con esas deudas. Entonces, porque no es lo mismo que mi estrés, mi colapso sea porque mi trabajo me está causando esto. Y que sumen cosas en casa. Exacto. Claro. Entonces, si en el INSS determinan que no era exactamente por el trabajo, entonces en ese momento lo van a referir hacia la caja nuevamente. Se devuelve para la caja. Si le dicen, sí, esto es por motivos de trabajo, entonces en ese momento lo van a incapacitar. Pero en ambos dos, ¿verdad? Valga la redundancia, podrían incapacitarnos por este tema. Sí. O en la caja solamente por un día siempre. No, porque en la caja si se determina que no era por una situación laboral, de trabajo, okay. Entonces lo van a referir a un profesional que lo va a atender. Ahora, la parte, digamos, de los ingresos, o sea, la parte de nuestro salario, vendría igual que cualquier otra incapacidad, se manejaría de la misma forma. Exacto, y entonces imaginemos este concepto, que es lo que estamos hablando. Si ya nos sacamos del INSS, ajá, nos vamos para otro lado porque hay un problema familiar, hay un problema de deudas que no puedo pagar. Me estoy divorciando, lo que hay sea. una enfermedad Entonces, en casa. Me incapacitan y en ese periodo de incapacidad, ¿qué va a suceder? Que usted, trabajador, va a recibir menos dinero. Sí, claro. Entonces, si había un estrés por una situación económica, esta incapacidad y pues te va a dejar generar más peor, estrés en ese lo va a sentido. dejar peor. Pero Exacto. esa es la realidad de lo que sería. Ahora, Así es. uno se imagina, ¿verdad? Porque cuando uno le duele el brazo o le duele o se rompió el dedo, uno sabe que lo van a enviar al tal médico específico para tal caso. Pero en este sentido, ¿qué tipo de exámenes o pruebas para verdaderamente determinar que estamos fatigados o estamos ansiosos o estresados por nuestro trabajo? Ok, aquí van a partir de un tema. Van a haber estudios clínicos para determinar, por ejemplo, si lo que usted tiene es un problema de anemia y te está causando que usted se sienta agotado. Claro. O eventualmente otro tipo de dolencias que un médico podría decir, mira, podría ser esto lo que te esté afectando. Entonces, primero van a ver este tipo de exámenes médicos y posteriormente van a referencias donde psicólogo o donde psiquiatra para tener un tratamiento más integral. Ahora, digamos, muchas personas que se incapacitan, ¿verdad? En referencia normal o genérica no podrían estar saliendo a pasear o a viajar porque se supone que eso no es estar incapacitado. Pero uno se pone a pensar, en estos casos de pasear un poquito puede ser también abrir la mente, cambiar de panorama. Entonces, ¿cómo jugaría esta temática, verdad, en este contexto? Esa es una gran pregunta, pero pasa lo siguiente, digamos que usted es ese trabajador que está incapacitado. Dijimos al inicio que había una orden médica que es obligatoria. Ajá, sí. Entonces, no podría yo decir, o por ejemplo, no solo eso, me voy a ir de paseo, voy a ponerme a trabajar en otra cosa en estos días para aprovechar y generar más dinero. Exacto. No se puede, no se puede, porque recordemos que si estaba la incapacidad y el médico dijo, ok, vamos a tratarte un poquito por la anemia porque estás mal de la anemia, vamos a tratarte por esta otra situación y te recomiendo el reposo, es decir, yo no puedo tomar la determinación solo de decir, no, mejor me voy a ir de vacaciones, creo que me va a hacer mejor, eso no se puede. Ahora, si el trabajador vuelve, ¿verdad?, al lugar donde labora, ¿el patrono de alguna manera se obligaría como a mejorar algún tipo de condición para él? ¿O verdaderamente todo sigue fluyendo lo mismo porque ya está, digamos, más equilibrado emocionalmente y físicamente? Este es un temazo, vamos a ver, el exceso de trabajo podría ser que esa carga laboral que tenés en la empresa, cuando regreses de la incapacidad no va a mejorar. Aquí lo que tenemos que determinar es que ese trabajador pueda y logre manejar el estrés con esa carga de trabajo que te genera esa carga de trabajo. Pero evidentemente, bueno, salvo que el patrón no diga, bueno, vamos a meter más personal, vamos a quitarle un poco de trabajo, sería la única manera. Sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estas incapacidades, o por lo menos la solicitud de incapacitarse en esta temática, es recurrente?
Vea, eso es muy interesante. Lo que sucede, vamos a pensar esto. Si llegaste al INSS y te dieron una incapacidad por riesgos del trabajo, entonces recordemos que este trabajador ya pasó un filtro donde determinaron que sí tenía problemas de estrés por la carga de trabajo, donde ya tenemos una epicrisis y hay un tratamiento establecido. Ya en este punto yo diría que es muy difícil de decir pues que no, que el trabajador lo estaba inventando, sino que más bien sería si fueran incapacidades, digamos, por la caja. Entonces usted determina, mira, este trabajador los últimos 4 meses se incapacitó el último viernes de cada mes y fue el mismo médico el que le estaba dando la incapacidad. Entonces ya ahí podríamos empezar a decir, aquí hay una sospecha de que algo diferente está pasando. ¿Hay un castigo por algo de eso? Podría ser despedida a la persona sin responsabilidad patronal. Híjole. Ahora, licenciado, me encantaría que vuelva digamos, como a ubicarnos en cuándo voy al INSS y en cuándo voy a la caja. Para todos los que somos empleados tengamos claro este panorama. Ok, vamos a ver, podrían haber incapacidades por enfermedad, dijimos, también por ejemplo por un accidente de tránsito o por situaciones laborales. Si es por un exceso de trabajo, el trabajador puede ir directamente al INSS siempre y cuando el patrono le emita la boleta. Ahora, pero si yo soy una persona que a lo mejor no tengo ese volumen de trabajo, ¿verdad? Pero, no sé, me siento requete ansiosa, me siento fatigada, porque algo me está estresando, digamos, y no es mucho trabajo, sino es el trabajo de siempre. ¿Esto también sería INSS? Ahí me pensaría yo que no por el panorama que me estás poniendo. Ahí habría que ir a la caja y decir, estoy pasando una situación de estrés y entonces vas a pedir una incapacidad y una referencia médica para que te atiendan entonces en psicología o en psiquiatría. Pero son cuestiones distintas. Entonces, recordemos, ¿cuándo voy a la caja? Cuando no sean cuestiones de riesgo de trabajo. ¿Cuándo voy a ir al INSS? Cuando yo demuestre claramente que lo que me está generando ese problema es mi trabajo. Hay un tema, Patricia, muy interesante. En el año 2022 llegaron aproximadamente, atención, 5.408 personas por enfermedades, digamos, laborales directamente al INSS, de los cuales únicamente el 4.3% eran por temas de, digamos, de estrés. O sea, cuestiones como 200 mentales. Y resto, 300 personas. Aproximadamente 243 casos fueron realmente atendidos. Entonces ahí vemos que realmente si hay un filtro muy grande para que te determinen si tu trabajo es el que te está causando este problema. O sea, ahí mismo, así fuera el INSS, yo diciendo que esto me está causando el problema, ahí van a ser el colador de todas las, ¿verdad?, exámenes o pruebas o con el psicólogo, no sí, lo sé. Cuando usted llega al INSS, el guarda, digamos, te va a decir, ok, vaya a tal lugar, ahí te van a atender, usted va a decir, bueno, mi problema es este, y en ese momento te van a hacer una referencia, digamos, a una consulta directamente de un psicólogo, y ahí es donde te van a determinar, nosotros te incapacitamos o tenés que ir a la caja. Una incapacidad de este tema, digamos, o sea, de este peso, ¿hay un promedio de tiempo en que nos puedan dar? Porque uno no se imagina, bueno, usted decía un día, si vamos a la caja, ¿verdad? Pero si vamos al INSS se trata de otra manera, si es una carga laboral. Pero, o sea, podría ser 3 días, un mes, o depende, o sea, es como si fuera algo físico también. No hay, digamos, un parámetro o un límite máximo, ni algo mínimo, pero normalmente se habla de que podría ser la incapacidad de 4 a unos 45 días, dependiendo lo que determine el médico, porque si estás demasiado estresado y hay problemas incluso de que esa carga de trabajo puede hacer a la persona pensar incluso en quitarse la vida, claro. necesita un abordaje diferente. Claro. Entonces podríamos pensar de 4 a un máximo de unos 45 días aproximadamente. Ahora, licenciado, yo le había consultado por las personas que se incapacitan a menudo, ¿verdad? Pero usted me decía que podría haber la alarmita de que si es el mismo médico, de que si son los viernes, de cosas que nos hacen dudar. Pero ¿qué pasa con las personas que sí se incapacitan muy a menudo porque a lo mejor son enfermizas o no sé cómo sería el término, ¿verdad? ¿Qué pasa con estas personas? Aquí nos ponemos en una situación difícil,
pero digamos para el patrono. Y entonces es muy importante que este tema de lo que son incapacidades las pueda manejar el patrono, eso es algo muy importante. ¿Qué sucede? Bueno, no hay un límite para incapacidades cuando las incapacidades sean reales. Ok. O sea, no lo hay. Entonces, si el trabajador lo necesita, lo van a incapacitar y no hay nada que hacer. Nada que Así hacer. es. En el otro caso, sí puede ser despedido sin responsabilidad patronal por ser engañoso, digamos. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Porque uno, ¿verdad?, oye a nivel popular, y además es cierto, mejor me incapacito por el INSS porque me llega más salario, ¿verdad? Porque el porcentaje sabemos que es más alto. Ahora, ¿es tan sencillo como eso? No, por el filtro que ellos hacen, ¿verdad? O sea, yo me puedo dejar ir al INSS, pero de ahí a que realmente pase... Recordemos que han habido casos muy sonados de cuando la gente quiere aplicar pólizas y simplemente el INSS rechaza los casos. ¿Por qué? Porque ellos tienen todo un filtro inicial para determinar, ¿vamos a pagar la póliza, sí o no? Recordemos que si ellos pagan, están pagando una carga bastante alta de la incapacidad. Si una incapacidad es de menos de 3 días, el que se hace cargo del 100% es el patrono. Si se pasa del 4.º día en adelante, ya estamos hablando que es la institución la que va a asumir ese pago de la incapacidad. ¿Cuáles son los porcentajes del INSS y de la caja? Normalmente son 60-40, digamos. ¿40 la caja? No, vamos a ver. Cuando hay una incapacidad prolongada, Ajá. normalmente podría ser, por ejemplo, que el 40% lo asuma el patrono y el 60% la institución. ¿Pero cualquiera de las dos o se diferencian? No, es igual. Es igual. Entonces, ¿el pensar popular no es correcto? No es igual. Es totalmente igual. Es totalmente igual. Sí. Para este tipo de incapacidad. Ahora, ¿verdad? pero si hay diferencia. Recordemos que si ya es un accidente de tránsito, que también hay una valoración de una pérdida de una extremidad o de movilidad, ya es una situación diferente. Ahora hablábamos de los tiempos, ¿verdad? Usted lo mencionaba, pero es importante porque la gente nos está preguntando en las redes, ¿cuánto sería aproximadamente el máximo de tiempo que se pudiera incapacitar a una persona, por ejemplo, por una depresión? No hay, o sea, no está escrito en ningún lado, pero según las estadísticas que se manejan, va un promedio del 4.º día, porque recordemos que 3 días antes no le corresponde a la institución, sino al patrono. Estamos hablando cuando sean de más de 4 días y que podría ser del 4.º día al 45, aproximadamente. Bien, ahí lo tienen. Para ir a la caja sí no necesito documento del patrono, solamente en el caso del INSS necesito el documento del patrono. Exacto, y si vas a la caja te van a decir, váyase para el INSS. Si es el caso de un riesgo laboral. Así es. Excelente, yo creo que nos quedó muy claro el panorama. Muchísimas gracias, licenciado. Con un todo placer gusto. tenerlo aquí. ¿Tiene planes para el fin de semana? Por supuesto. Qué bueno, Claro. que le vaya muy bien, licenciado. Gracias.